La hernia discal lumbar provoca dolor que puede llegar a ser muy intenso y es una causa importante de limitación para las actividades cotidianas y de baja laboral. Hoy te voy a explicar en qué consiste esta afección, cómo se produce y cuáles son los principales síntomas y signos que la hacen sospechar incluso antes de realizar una resonancia magnética o una tomografía. Bienvenidos al canal, donde te ofrecemos toda la información basada en los resultados de las investigaciones científicas más actualizadas y de mayor nivel de evidencia. Si quieres despejar todas tus dudas, acompáñame hasta el final. Aquí les mostramos un segmento de la columna vertebral. Se trata del segmento lumbar. Está formado por 5 vértebras. Vistos de frente, las vértebras son estos huesos de forma cuadrada, se superponen uno encima de otro y están separados entre ellos por una estructura en forma de disco, que es el disco intervertebral. Hemos tomado una vértebra, aquí tendría una vértebra por encima, una vértebra por debajo, y hemos utilizado un segmento vertebral para poderle explicar a ustedes cómo es la anatomía en su interior. Si observamos la vértebra vista desde arriba, aquí vamos a observar que existe una estructura que es el disco intervertebral, que está formado por un anillo fibroso, que es un anillo fuerte, fundamentalmente cartilaginoso, y una parte central, que es una estructura gelatinosa, que se denomina núcleo pulposo. Normalmente, cuando este disco comienza a degenerar con el tiempo, con los traumatismos, empieza a perder su capacidad de amortiguación. Empiezan a aparecer pequeñas fisuras en la parte posterior y esta estructura gelatinosa que forma la parte central comienza a protruir, a salir a través de estas pequeñas fisuras. Cuando es capaz de salir completamente, entonces se produce lo que se conoce como hernia discal. Si esta estructura sale en dirección central hacia el canal vertebral, comprime la médula espinal o comprime las fibras terminales o cola de caballo, en dependencia del segmento donde ocurra la hernia. Si la hernia ocurre hacia un lateral, ya sea hacia el derecho o el izquierdo, lo que hace es introducirse en el agujero intervertebral y comprime una de las raíces, la derecha o la izquierda. Características del dolor. En la hernia discal, el dolor se inicia de forma repentina, generalmente después de un esfuerzo o de un traumatismo. Casi siempre se acompaña de una sensación de hormigueo, entumecimiento, debilidad de la extremidad. El dolor puede ser leve o muy intenso. Se localiza en la espalda baja, pero generalmente puede irradiar o recorrer hacia una de las dos extremidades, llegando incluso hasta la pierna o el pie. Este dolor se produce de esta manera debido a que la hernia discal comprime las raíces del nervio, generalmente el nervio ciático. Es por eso que este dolor se le conoce como ciatalgia ciática o lumbociatalgia. Pruebas de estiramiento nervioso. Existen unas pruebas conocidas como pruebas de estiramiento nervioso que consisten en provocar efectivamente el estiramiento de un nervio específico y en el caso de que este nervio esté inflamado, comprimido, irritado, va a provocar dolor, calambre, sensación de molestia en el momento en que hacemos esa maniobra. Estas maniobras habitualmente las hacen los médicos en la consulta externa para examinar al paciente. Sin embargo, tú la puedes hacer en tu casa. Son maniobras muy simples que no producen absolutamente ningún daño, sobre todo si lo haces específicamente como te vamos a recomendar en el siguiente video. Esta es una prueba de estiramiento para el nervio ciático. Sentados en una silla común, flexionamos el cuello hasta que el mentón contacte con el pecho. Luego elevamos una de nuestras piernas hasta que alcance la posición horizontal y la mantenemos así 4 o 5 segundos. Si aparece un dolor en forma de latigazo que recorre toda la pierna y puede incluso llegar al pie, la prueba es positiva. Luego lo hacemos con el miembro contrario para comparar el resultado. Esta es otra prueba de estiramiento del ciático. En este caso el paciente se mantiene acostado, eleva la pierna progresivamente hasta un máximo de 60 grados. Si en este trayecto aparece dolor en forma de latigazo, la prueba se considera positiva. Luego se realiza el mismo procedimiento con la pierna contraria para hacer la comparación. Es bueno decir que esta prueba no se debe realizar en pacientes mayores de 65 años. En los pacientes que tienen hernia discal, generalmente estas pruebas de estiramiento nervioso son positivas. Provocan dolor, calambre, molestias de diferentes tipos en el momento de su realización. Posición de alivio. Generalmente lo que busca el paciente es mantenerse acostado, sin realizar ningún tipo de movimiento brusco. Actividades que incrementan el dolor. En el caso de la hernia discal, el dolor se incrementa siempre que inclinemos el tronco hacia adelante, en cualquier actividad. En esta posición, la hernia discal se desplaza hacia atrás y comprime el nervio más cercano, produciendo el dolor que ya explicamos anteriormente. ¿Qué actividades producen esto? Por ejemplo, cuando subimos una escalera, cuando subimos una pendiente, cuando manejamos una bicicleta que tiene el asiento muy alto y el manubrio muy bajo, cuando empujamos el carrito de un supermercado, en todas esas actividades se inclina el tronco hacia adelante y el dolor de la hernia discal empeora.
¿Qué prefiere? ¿Caminar o sentarse? El paciente con hernia discal empeora el dolor cuando se sienta. Sin embargo, cuando está de pie o está caminando, el dolor es menos intenso. Debilidad muscular. En el caso de la hernia discal, la debilidad se va a manifestar en un grupo de músculos determinados que corresponden con el nervio que está específicamente comprimido por la hernia. En este caso, podremos ver, por ejemplo, debilidad de los músculos que hacen la flexión del tobillo o la extensión del tobillo. Una maniobra que puedes hacer en tu casa, que no te provoca absolutamente ningún daño y que te permite comprobar qué músculos tienes débiles y si hay diferencia entre las extremidades, es intentar ponerte de pie en puntilla. Si te pones de pie en puntilla y permaneces en esa posición durante 1 minuto, podrás comprobar si alguna de las piernas se cansa primero que la otra. O sea, si te es más difícil sostener esa posición en una pierna que en la contraria. Eso indica que hay una debilidad de los músculos flexores del tobillo. Puedes intentar también ponerte de pie sobre los talones, sujetándote para no caerte. Trata de despegar la punta de los dedos del piso y sostente solamente sobre los talones. Intenta mantener esta posición durante 1 minuto. Si alguna de las dos piernas se cansa primero, indica que tiene debilidad con respecto a la otra. Esto es una característica importante de la hernia discal. Diferencia de fuerza entre las dos piernas. Hormigueo y entumecimiento. En el caso de la hernia discal, se presentan sensación de hormigueo, calambre, entumecimiento, que generalmente se localiza en una pierna determinada y puede estar bien precisado. Por ejemplo, afectar un dedo determinado o varios dedos específicamente o una zona específica de la pierna, porque esto corresponde a la raíz nerviosa que está comprimida por la hernia discal. Reflejos tendinosos. La exploración de los reflejos tendinosos forma parte del examen físico que los profesionales hacen al paciente en consulta externa. O sea, estas son técnicas que necesitan conocimiento para poder aplicarlas e interpretarlas adecuadamente. Sin embargo, te vamos a mostrar en un video cómo los profesionales evaluamos los reflejos músculo-tendinosos para que tengas una idea de cómo te lo pueden hacer en consulta. En el caso de la hernia discal, existe afectación de reflejos específicos. Por ejemplo, si el paciente tiene una afectación de la raíz S1 del nervio ciático, se va a afectar el reflejo aquiliano. Se puede afectar específicamente el reflejo rotuliano, por ejemplo. Si el paciente tiene una compresión de la raíz L4, entonces se va a producir una afectación específica de ese reflejo tendinoso. Edad de presentación. La hernia discal generalmente se presenta en individuos menores de 50 años, que son trabajadores y que generalmente realizan trabajo fuerte, esfuerzos físicos intensos. Estos son términos que nos ayudan como guía, como patrón, pero que no son absolutos a la hora de presentarse en la clínica. Por tanto, es un factor a tener en cuenta, pero siempre valorar esta observación. Si tienes alguna experiencia con la hernia discal lumbar o quieres hacer alguna pregunta, escríbela en los comentarios, te responderemos lo antes posible. Y si este video te ha gustado, regálanos un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para que sigas recibiendo información basada en la ciencia sobre las afecciones ortopédicas y las lesiones traumáticas. Y muchas gracias por tu atención.